discúlpenme, para nosotros era indispensable expresarnos. Les pedimos disculpa o, en este caso, si nos hemos extendido un poco, pero para nosotros era fundamental poder manifestarnos todo lo que nos tocó vivir a partir de estos 7 años, casi 8 años que estuvimos al frente de la selección. Ahora sí, a partir de Michael, o sea, si me puedes repetir un poco las inquietudes tuyas, a partir de ahora empezamos a responder las preguntas. Sí, claro, repito las preguntas. La primera, si siente que las personas encargadas de negociar con ustedes de parte de la Federación Peruana de Fútbol fueron honestas con usted. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si puede la responde usted, y si no, el señor Cupelli, si nos puede contar un poco la cronología de hechos de los días más importantes de la semana pasada, si es cierto que primero hubo una propuesta para reducir el 40% de sueldo y después hubo otra propuesta. Si nos puede dar un poco de detalles con respecto a eso. Sí, o sea, yo tema contractual, dinero no hablo. Ustedes ya me conocen, ese tema jamás lo he manejado. Siempre lo ha manejado el doctor Mario Cupelli, que es el representante nuestro, más que nada. Entonces son temas, simplemente hablo de la parte deportiva. Jamás me sentí defraudado o utilizado, nunca nos hemos sentido de esa manera. Simplemente cada momento tiene su particularidad. El hecho de estar actualmente por ejemplo, con el presidente Lozano fue un hecho accidental, circunstancial, simplemente por el hecho de que nos tocó renovar en 2 episodios con Edwin Oviedo, la primera etapa y la segunda etapa, y el hecho de que de pronto hayamos tenido una coincidencia durante este periodo, simplemente fue eso, una coincidencia, algo circunstancial, o sea, que él se vio a través de la salida de Edwin Oviedo al frente de la Federación Peruana y nosotros a través de eso seguir. ¿Por qué? Porque nosotros respondemos a la Federación Peruana, o sea, firmé contrato con la Federación Peruana. Entonces ese fue el compromiso que asumí con Juan Carlos, que se mantenía en el área deportiva, entonces todo debía continuar de esa manera. Y bueno, o sea, continuó de esa manera hasta el último momento, o sea que yo no tengo por qué juzgar. Cada uno tiene una manera de proceder o una manera de conducir, y yo respecto a eso no tengo absolutamente nada que decir, o sea, cada uno conducirá de la manera que cree pertinente o de la... ¿Cómo? No, simplemente, o sea, en el área deportiva yo no tuve nunca ningún problema, ningún inconveniente, o sea, estuvimos acá hasta antes de viajar a Buenos Aires, hablamos de un interés real y concreto, deportivo, solamente que tenga que ver con eso. Estuvimos almorzando con ya el señor Jean Marcel, el secretario, y con Néstor Bonillo en un restaurante, donde, bueno, hasta último desayuné con el presidente. Solamente se hablaba del área deportiva, o sea, todo lo que tenga que ver con lo deportivo. A partir de ahí ya es el único que puedo decir, o sea, había un interés concreto en ese aspecto. Después ya se tenía que pasar a una parte contractual, o sea, yo simplemente hablé del aspecto, tanto Bonillo como yo hablamos del aspecto deportivo. Después en la parte contractual, por eso quise que esté presente mi abogado, que es el que me maneja de toda la vida, que esté presente para responder cualquier pregunta que ustedes, cualquier inquietud que ustedes tengan. ¿Cómo está, Ricardo? Buenas tardes. Falta la contestación de Mario, creo. ¿Cómo era la pregunta, por favor? ¿Qué tal, señor Cupelli? ¿Cómo está? Buenas tardes. Si nos podría detallar un poco la cronología de hechos con respecto a la negociación en los días más importantes de la semana pasada. Primero trascendió que hubo una propuesta de reducción de 40% del sueldo del comando técnico y después que eso habría cambiado. Bueno, quién sabe no le pueda dar con toda precisión toda la cronología que usted me pide, en virtud que los contratos, ambos contratos anteriores, contienen una cláusula de confidencialidad. Por lo tanto, no voy a ser yo quien violente esa cláusula de confidencialidad.
Lo que puedo decirle es que hubo una reunión el día 12, que había estado pactada con anterioridad, en la que concurrió gente asignada por el presidente Lozano y el hijo de Ricardo Gareca, Milton Gareca, y yo. ¿Qué pasó? No es esto una cuestión económica, simplemente no es una cuestión económica. Había modificaciones contractuales de los contratos anteriores que se venían repitiendo, modificación o quita de algunas cláusulas, entonces esas sumatorias no daban las condiciones para poder continuar con el contrato. Esta falta de confidencialidad y lo que usted dice de ese 40% se vio evidenciada con anterioridad a esa reunión, porque cierto sector de la prensa ya había dicho que había un 40% de quita en esa cuestión. Insisto en la confidencialidad. Podría uno, dado mi carácter de abogado, investigar si esa confidencialidad fue violada, pero bueno, por propia indicación de todo el comando técnico no lo voy a hacer, no lo vamos a hacer. Simplemente no se llegó a un acuerdo, insisto, por no darse las condiciones contractuales que pretendían modificarse. Y por esa cuestión no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo. Buenas tardes, Ricardo, Sergio, Néstor por acá, a su izquierda. Alfonso Zúñiga, estamos en vivo para ESPN, ESPN 2, para todo Sudamérica. Primero agradecerles a título personal lo que hicieron y esperando de corazón de que el legado continúe. La pregunta es directa, ¿no? Ricardo, agradecieron todos a Edwin Oviedo, pero no a Agustín Lozano, ¿no? Se quebró esta relación con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Y la segunda, si me permiten, si la propuesta y la forma, más allá del porcentaje, porque no es cuestión de dinero, ustedes me dirán, ¿habrían sido distintos? ¿Hubieran seguido al mando de la Selección Peruana de Fútbol? Gracias. Bueno, lo que pasa que, yo con Lozano, con el actual presidente, me unió un hecho circunstancial de que fue de respeto, o sea... nosotros no tengo absolutamente nada que decir, o sea, respecto al periodo que me tocó estando él al frente, porque cumplió en todo lo que se refería a cumplimiento, viajes si teníamos que hacerlo. Lo que pasa es que justo nos agarró una época de pandemia. Entonces, no tenemos más que expresarnos de una relación normal. Lo que pasa es que, bueno, lo único que puedo decir es que cuando nos tocó, en el primer caso, incorporarnos a la selección, tanto en eso como en una renovación, tuvimos una relación a Mario, a quien nos representaba en la parte contractual, lo atendió muy especialmente el presidente de la federación. Entonces se encargó él de todo esto. Entonces, bueno, o sea, se pusieron de acuerdo y mi relación con Lozano es de sumo respeto, nada más, o sea, profesional, digamos, o sea, siempre hubo un respeto. Pero bueno, en este caso, todo lo que trasladó en su momento, todo ese interés deportivo que tenía o que notamos o que nos hizo expresar o en las reuniones previas acá en Lima, bueno, o sea, es una manera de conducir que yo tengo que respetar, o sea, simplemente eso, no llegué a un acuerdo, entonces no hay motivo alguno como para yo, el único agradecimiento que puedo hacerle es el periodo que tuvo, que le podemos hacer es nada más haber cumplido, haber estado en los momentos que tuvo que haber estado, después la gestión a cargo de la Federación Peruana será juzgada a través de ustedes, a través de los resultados, a través de un montón de cosas, como nosotros como cuerpo técnico también tenemos que dar resultados. Bueno, dependerá de ustedes el criterio que se utilizará, fue bueno, fue malo, bueno, eso queda a cargo de cada uno, de quien tenga que hacer las evaluaciones. Pero
más que eso no me puedo expresar, o sea, tengo que resaltar lo de Edwin Oviedo porque las únicas 2 veces que nos tocaron renovar con fue con Edwin Oviedo como presidente, o sea, en cuanto al reconocimiento que tuvimos en ese aspecto, entonces más de ahí no puedo expresarme. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por aquí Ricardo, ¿cómo estás? Fernando Egusquiza, de Latina. Primero, bueno, como es una conferencia de despedida, me parece oportuno reconocer todos los logros, más allá de los logros deportivos, el respeto y siempre la buena disposición que has tenido con quienes estamos presentes aquí en esta ocasión. Gracias por eso y a todo tu comando técnico. Yo tengo 2 interrogantes y me gustaría, si fuese posible, que en ese tema se sea puntual. ¿Cuál es, Ricardo, la razón fundamental, o sea, tiene que haber una sola razón por la que tú finalmente decidiste no continuar? Ya sé que no se llegaron a acuerdos desde el tema legal del abogado aquí presente, pero ¿hay alguna razón fundamental para que las 2 partes no se hayan puesto de acuerdo cuando había ya conversaciones previas de ambas partes y además, lo principal me parece, la voluntad tanto tuya, porque eso era lo que se percibía, y de parte de la federación para que tú puedas continuar? ¿Qué pasó ahí? O sea, eso me gustaría poder conocerlo y si se puede, ¿no? O sea, la razón fundamental por la que Ricardo Gareca decide no continuar, porque finalmente la decisión la tomas tú y tu comando técnico. Y permíteme una más chiquita, ¿qué te quedó pendiente? ¿Hay alguna situación que te quedó pendiente que crees que se pudo haber logrado con esta selección? ¿Considerabas de que todavía había un tiempo más contigo aquí que pudiera dar algún tipo de objetivos que tú tenías en mente? Gracias. Bueno, con ustedes, agradecerle a ustedes. Yo sé que hay gente, un sector de prensa que por ahí a lo mejor está más contento que otro. Hubo prensa que por ahí insistía en determinadas entrevistas, pero siempre tratamos de tener un criterio común para con todos. O sea, sé que hay medios muy importantes, sabemos que hay medios muy importantes, sabemos cómo es todo esto, pero siempre utilizamos el mismo criterio con todos, o sea, sin hacer excepciones con nadie y tratar de atenderlos a todos. Entonces, en ese aspecto pudo haber sentido gente molesta, pero siempre hemos intentado darle prioridad al periodista peruano, en todo. O sea, yo no he hablado esta es la primera charla que yo doy después del Mundial, esta conferencia de prensa de despedida, pero que en este caso es de despedida, pero de haber continuado lo mismo, o sea, me hubiese enfrentado con ustedes, no he atendido a ninguna prensa extranjera, no he atendido a nadie, hasta tanto enfrentarme con ustedes, hasta tanto estar con ustedes, así que ese es algo que hemos creado de movida, o sea, siempre tener ustedes prioridad por sobre todas las cosas, estar todo al frente de la selección. Eso es algo que creo que lo debo resaltar porque para nosotros fue algo muy importante que ustedes tengan prioridad en todo. Lo único que te puedo decir, o sea, yo no me quiero extender, o sea, en detalles concretos. Hay un detalle que sí lo he hablado con mi familia, por ejemplo, cuando yo me he ido, había un interés de parte de la selección concreta de que nosotros continuemos y había un interés nuestro también de continuar, o sea, tal punto era el interés nuestro que yo me fui unos días de vacaciones con mi familia, estando acá en Lima, después volvimos, necesitaba irme unos días con mis hijos, con mi esposa, y bueno, dentro de esto planteé lo que nunca había planteado, o sea, por todo lo que el presidente, por todo lo que me manifestaban, Juan Carlos, el interés concreto de continuar al frente de la selección. Entonces hablé con ellos, hablé con mis colaboradores y me fui y le planteé algo en las vacaciones a mi familia que nunca antes lo había hecho, el hecho de que me pudieran acompañar viviendo acá en Lima. O sea, porque por todo lo que se hablaba y por todo lo que hablaba. Entonces le planteé a mi esposa, le planteé a mis hijos que necesitaba un mayor acompañamiento porque pasaron 7 años, casi 8 años,
quedarme 4 años más en Perú implicaba más que nada el hecho de que pudiera estar un poquito más acompañado. Tenía Almendra, mi perra, pero ahora necesitaba ya algo que tenga que ver con mi familia, ya más que nada, de estar y que me pudiera acompañar. Entonces le planteé eso en el verano, en las vacaciones, los días que me fui, le planteé, mira, a mi esposa, necesito que me acompañes más, a mis hijos que vengan más, inclusive hasta la posibilidad ellos de que, bueno, en este debate que se armó en estos días que estuvimos en Centroamérica, para tratar de irme un poco al calor y pensar mejor. A veces ustedes lo toman, muchas veces había esa ansiedad, ¿por qué no dan una respuesta rápida? Yo siempre me he tomado un tiempo, un mes. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, no solamente de aquel que contrata, sino también aquel que toma la decisión de continuar, de reflexionar. Quiero reflexionar, me interesa reflexionar y ver, hacer un análisis, no solamente con ellos, con todos, sino con mi familia. Y dentro de todo eso estaba esto, lo que te estoy diciendo, la posibilidad de que me acompañaran más. Después hubo un vuelco fundamental. Si ustedes me dicen y yo les puedo decir a ustedes concretamente en qué, no lo sé. Lo desconozco. Soy un hombre de fútbol y estas cosas suelen ocurrir, pueden pasar, pero no quisiera profundizar y no quisiera decir qué fue lo que llevó a que hubo un vuelco fundamental en todo. Entonces, más de eso no me puedo expresar, o sea, más de eso no. Había un interés de la Federación, había un interés de parte nuestra de continuar. Después se produjo un quiebre, ¿en qué momento? No lo sé, lo desconozco, o sea, eso es un poco lo que les puedo decir. ¿Qué tal, profesor Garriga? ¿Cómo le va? Kevin Pacheco, estamos en vivo para RPP Noticias. Durante las distintas versiones que se dieron en los últimos días, salió la versión que tras las 2 negociaciones fallidas en Buenos Aires, Agustín Lozano se intentó contactar con usted para pedir una última reunión. ¿Fue así? Y en todo caso, ¿por qué no se dio? Y quería ir a otra pregunta que indicaba el doctor Cupelli, una respuesta a la que indica, no voy a ser yo quien violente esa carta de confidencialidad. ¿Ustedes creen que la Junta Directiva por Agustín Lozano fue la que violó esa cláusula? Gracias. Lozano, después, una vez que terminó todo, que yo volví de vacaciones, me junté 2 veces a desayunar en una y en un almuerzo con Néstor Bonillo, con Lozano y con el secretario Jean Marcel. Nos juntamos en un restaurante, en 2 restaurantes, una vez en forma privada conmigo y una vez con él. Todo lo que hablé, lo hablé ahí en aspecto deportivo. Entonces, todo lo que hablé con él, lo hablé con él, de esa manera. Después pasaba un siguiente paso que tiene que ver con la parte contractual, y yo de la parte contractual no hablo. Lo habla el doctor Mario Cupelli y lo habla mi hijo Milton Gareca. Entonces, en ese aspecto, el siguiente paso que había que hacer era juntarse en la parte contractual. Agustín Lozano quiso juntarse conmigo en Buenos Aires en forma de normal, como acá en Lima. Yo me cuidé toda la vida, o sea, la verdad, pero me contagié COVID en la última semana de estando acá en Perú, ya irme para Buenos Aires, justo me vengo a contagiar de COVID acá. Bueno, me contagié acá. Entonces, aparte de eso, aparte que me dio el alta para viajar a Buenos Aires el doctor Segura, entonces, cuando me dan el alta, le digo a Agustín que primero, ya no tenía nada que hablar, que el siguiente paso que había que hablar era estrictamente contractual. Cuando se arreglara el tema contractual no tenía ningún tipo de inconveniente volverme a juntar con él porque ya había hablado todo lo que concierne a la parte deportiva. Ya después no había más nada para hablar. Y aparte de eso, todavía me seguía cuidando y todavía no quería exponerme a ninguna reunión social. Tal es así que fue el cumpleaños de la pareja de mi hijo Robertino, a la cual no pude asistir, y también el cumpleaños de una sobrina mía, que tampoco quise asistir, o sea, y así se lo manifesté también al presidente le manifesté, Agustín, pasa esto, y no tiene sentido que me vuelva a juntar hasta en tanto vos no arregles la parte contractual. Eso es un poco todo lo que te puedo contestar. Después la otra parte te la contestará mi abogado.
Discúlpame. Pero en el contrato de lo pautado, lo que ustedes habían conversado en la previa a nivel deportivo, se cumpliese en el contrato porque se hablaba también, hay distintas versiones incluso, de que querían quitarles gastos operativos y además incluso la reducción de colaboradores de su comando técnico. No. Nunca. Sí, mire, si realmente en estas reuniones con Bonillo, en lo previo, si hubiese hablado de algo que tuviera que ver con alguna quita o algo por el estilo, yo creo que no hubiésemos llegado a esto. O esto se hubiese llegado a producir en el debido momento y hubiésemos evitado todo lo que tenga que ver un viaje, porque así se lo propuse también a Agustín. En ningún momento se tocó el tema económico, porque yo no toco tema económico, ni siquiera tampoco de reducción absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque simplemente se habló de proyectos deportivos, se habló de un interés real deportivo, se habló de inclusive proyectarnos un poco más de lo que tenga que ver ¿con qué? Con una necesidad de contar con algunos muchachos, con inclusive de trabajar o perfeccionar algunas cosas que tienen que ver estructuralmente con el fútbol, cosas un poco más profundas, pero nunca se habló de reducción de nada, nunca se habló absolutamente de nada, al contrario, era una necesidad del presidente, del secretario, de arreglar la parte contractual, pero la parte contractual había que dar el siguiente paso, que era o viajar a Buenos Aires o que la gente que nos representa viniera acá a Lima, pero solamente se tocó esos temas. Kevin, recordame que querías saber de la parte contractual. Sí, usted indicó hace unos minutos, no voy a ser yo quien violente esa carta de confidencialidad. ¿Siente que la Junta Directiva, presidida por Agustín Lozano, fue la que violó? No, yo no dije violación. Yo dije, claro está que previo a la reunión del 12 de julio, cierto sector de la prensa ya había publicado que la propuesta que nos fueran a hacer a nosotros, al comando técnico, sería de una reducción del 40%. ¿Cómo se filtró eso? No lo sé. Será una cuestión de investigación. Pero les aseguro que no fuimos nosotros. O yo al menos. Por otra parte, quiero aclarar en forma contundente cómo es la cuestión económica. De la cuestión económica siempre yo fui responsable, pero con la más absoluta facultad y libertad de decir sí o no. Yo tomo las decisiones económicas y todo el comando técnico va a hacer lo que yo diga desde el punto de vista económico por la confianza que tenemos de tantos años. Lo de la confidencialidad, no puedo hablar de montos ni hablar de nada porque existe esa cláusula de confidencialidad firmada en los dos contratos anteriores que dice claramente que la confidencialidad va más allá del vencimiento contractual. Es decir, ahora estamos hablando y no podemos divulgarlo eso. O sea que de eso me tienen que eximir. Lo que sí es cierto también es que siempre que yo y el hijo de Ricardo siempre hablamos con un presidente, no hablamos con otras personas. Y esta vez no fue así. Nosotros sí teníamos decisión. Quien sabe la otra parte no la tenía. Entonces, esa fue la cuestión. Pero decididamente no participa el comando técnico de ninguna decisión económica. Esa es solamente mía y del hijo de Ricardo. ¿Me escuchan? Hola, sí. Profesor Ricardo, ¿cómo está? Profesor Bonillo, Santín, abogado Mario Copelli. Buenas tardes, Jean-Paul Cuadros de América Deportes, estamos en vivo para América Televisión. Quería hacer dos consultas, profesor. La primera es si el acuerdo, que ya preliminarmente se había conversado incluso en Lima, estaba condicionado acaso a alguna situación que tuviera que ver con un plan de reestructuración del fútbol peruano. Habían ingredientes vinculados a reformar
la situación actual de nuestro balompié, que se necesitaba mejorar, y ahí quizá una propuesta que estaba pendiente tanto de una parte como de la otra, y si le habría gustado que en esas conversaciones que se dieron en Argentina, que quizá la presencia de Agustín Lozano se haya dado para que esto le dé mayor seriedad y legitimidad a las conversaciones y a las negociaciones que se habían iniciado. Y una cortita, si me permite, uno no sabe lo que va a pasar en el futuro, pero no sé si lo ha proyectado, si le gustaría, si lo pensó, que en unos años más tarde se pueda dar una segunda oportunidad para que pueda regresar y volver a dirigir a la selección peruana. Gracias. Bueno, la selección, o sea, esto es un orgullo. Pasamos años muy fuertes en cuanto a las emociones, en cuanto a lo que nos tocó vivir. Perú siempre es motivo para nosotros, por lo menos para mí, es un motivo permanente de visita, es un motivo permanente de... Tengo amigos, gente amiga, es un país que uno a través de... Uno llega a un lugar y no sabe cómo le va a ir deportivamente y no sabe también cómo se va a empezar a involucrar. Para nosotros es una gran responsabilidad. Esto lo tomamos como una gran... tener un desafío de 4 años más al frente de la selección era de mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando uno llega no está involucrado, solamente está involucrado en la parte contractual, de trabajo. ¿Por qué? Porque no sabe cómo le va a ir, no sabe qué característica tiene. Si bien habíamos trabajado 1 año y pico en Universitario de Perú, de todas maneras ya estar al frente de un país y tantos años, uno no sabe de qué manera se puede llegar a involucrar, uno no sabe cómo nos van a tratar, pero acá nos trataron, nos hicieron sentir como en casa, y ya uno se involucró, el proceso nuestro de estar 4 años más, ya estábamos involucrados sentimentalmente. Cuando uno se empieza a involucrar sentimentalmente por todo lo vivido y por todo lo acontecido, ya era una gran responsabilidad y una gran carga en todo aspecto. Imagínese 4 años más al frente de la selección, ¿no? Involucrado uno sentimentalmente, porque esto nadie lo va a poder parar. O sea, de parte nuestra, nunca uno va a dejar de estar agradecido con el país, cómo nos trataron, de qué manera nos trataron, cómo nos hicieron sentir. Esto queda para siempre, Entonces, semejante responsabilidad demandaba un interés general en todo aspecto, o sea, deportivo, en todo. Siempre Oblitas, el director de la selección, siempre fue un visionario. Lo nombro a él como primera medida, porque siempre fue un visionario de querer lo mejor para el fútbol peruano, en todo aspecto. Y en eso siempre, nos alineó, siempre estuvimos alineados. A veces se pudo, a veces no se pudo, a veces las circunstancias lo llevan a uno a no, a veces hay problemas económicos, no lo sé. Uno no sabe, uno no está tan metido en esto, que hay cosas que nosotros podemos manejar, que es lo estrictamente deportivo. Hay después otras cosas económicas que no la podemos manejar. Entonces llegamos hasta un determinado punto. Pero ese interés que usted habla siempre es real. O sea, se encargó Bonillo de tener conversaciones con el presidente, con Jean-Marcel. Siempre estuvo en nosotros el interés de mejorar el fútbol. Ustedes han sido testigos de involucrarnos en plena pandemia, de ir a hablar con el presidente de la República, de hablar permanentemente por el fútbol. O sea, es un interés nuestro permanente de que mejore. Es necesario que el fútbol peruano mejore. O sea, es necesario. Y resalto la figura de Edwin Oviedo, porque Edwin Oviedo fue, junto con Juan Carlos Oviedo, fue un iniciador de todo lo que tenga que ver con una reforma del fútbol peruano, una exigencia en todo lo que tiene que ver para un progreso. Cuando nosotros llegamos había una junta de notables, una junta consultiva, había áreas que se crearon de empresarios, de gente importante que no sé, o sea, con el transcurrir de los años uno entraba a la Federación Peruana y había gente por todos lados. Había un comedor donde los empleados comían, donde
que era a través de los viajes que nosotros estamos acostumbrados a hacer, de ver a los jugadores, de las federaciones que uno conoce, de los clubes que uno conoce, del primer mundo que uno conoce, era lo más parecido. O sea, la Federación Peruana de un momento a otro se transformó en eso. Veíamos gente por todos lados, veíamos gente como creemos que se tiene que manejar una cosa. Bueno, después se produjeron los acontecimientos que ustedes están en conocimiento y que lamentablemente se sucedieron. Bueno, hoy en día la Federación Peruana se manejará como creen conveniente que se manejen. O sea, yo no soy quien para decir esto está bien o esto está mal. Siempre estuvimos involucrados en un mejoramiento del fútbol peruano. Esa es nuestra intención y siempre fue nuestra intención. Más de ahí no me puedo extender y no te puedo decir. Le agregaba a eso, y si me puede responder cortamente para que puedan los demás también preguntar, el tema de si le habría gustado que el presidente de la Federación esté presente en esa negociación para darle legitimidad a lo que se conversaba y si en un futuro estaría dispuesto a volver a dirigir a la selección peruana. Es que no sé, eso te lo puede contar Néstor, porque él estuvo muy involucrado en la parte de esto que tiene que ver con Juan Carlos, con todos, siempre materia de hablarlo permanentemente, o sea, lo que han hecho Bonillo, Adrián Baccarini, todos los profesores, Juan López, lo que han hecho, todos los encargados, lo que intentan seguir haciendo es de mejora para el fútbol peruano en todo aspecto, o sea, esta comunicación con los clubes. No sé la realidad de la Federación Peruana actual, cuál es, no sé, no lo desconozco, o sea, hay cosas que yo te puedo decir de lo que la intención que uno quiere, pero no sé la intención, no sé hoy por hoy. Y ya somos un cuerpo técnico que te puedo contestar determinadas preguntas y otras no, porque ya dejamos de serlo como entrenadores de la selección. Entonces, no sé la realidad de la Federación Peruana cuál es, no sé lo que piensa el presidente hoy por hoy. ¿Por qué? Porque, bueno, tuvimos esas charlas, pero hoy en día no sé qué tendrá en mente. O sea, eso ya te lo tendrá que contestar él, ¿no? Yo más de eso no puedo profundizar. Profesor, Camila Zapata, por aquí, acá. Estamos en vivo para Conexión DirecTV Argentina. Quería consultarle dos cosas. Primero, ¿qué sentimientos podría expresar de cómo termina su historia con la selección peruana, considerando algunos hechos específicos como el hecho de que Lozano no esté aquí, el comunicado escueto de la Federación despidiéndolo, esta conferencia multitudinaria que no hemos visto, creo, hace 7 años cuando usted llegó, que se asemeja un poco? Eso por un lado. Y por otro, también me gustaría preguntarle si nos podría contar qué futuro siente usted que le queda a la selección y al fútbol peruano en general, ¿no? A sus divisiones menores, al fútbol femenino, a la Liga 1. Gracias. A la prensa argentina, a través de ustedes, pedirle disculpas también porque en este afán de que siempre fui el entrenador de la selección peruana, siempre le hemos dado prioridad a ustedes. Siempre le he dado prioridades al medio peruano. Solamente una vez que lo atendiera a ustedes y que ustedes estaban en conocimiento de todo, podía hablar con algún medio argentino. Los conozco a la mayoría del periodismo, lo conozco de toda la vida. He sido jugador de Boca, de River, de Vélez, de Independiente. Siempre me he manejado en la primera división de la selección argentina y conozco a todos los medios de Argentina. Pedirle disculpas a través de ustedes porque me llaman y porque no los atiendo, o no es que no los atiendo, sino que les digo que la prioridad la tienen los periodistas peruanos. Entonces, un motivo de hacer rápido todo esto es para poder liberarme, para poder ya directamente dedicarme a lo mío, que es estrictamente a mi carrera deportiva, y poder atender a los medios. Así que a través tuyo decirle y pedirle disculpas a los medios argentinos, más que nada por todo esto. El futuro que vislumbro del jugador de todo esto es la gran capacidad del jugador peruano. Creo que hemos dejado y creo que Perú tiene una selección altamente competitiva en todo lo que se proyecte.
le deseamos todo lo mejor, por supuesto, o sea, en ese aspecto somos más que agradecidos en todo lo que tiene que ver. El hecho de que esté Lozano, el presidente o no, siempre fue de mutuo respeto, vuelvo a reiterar, o sea, no tenemos nada en contra de nada, simplemente respetamos que hay conducciones de diferentes maneras. Esta es una conducción en la cual, desde que yo soy jugador de fútbol, desde que yo soy entrenador de fútbol y todo, bueno, o sea, siempre ha atendido el presidente a cualquier requerimiento, siempre ha estado el presidente en todo lo que tenga que ver con una negociación, en todo lo que tenga que ver con una decisión, pero son maneras de conducir, son maneras muy particulares de conducir, cada uno tiene, entonces uno tiene que respetar todo eso. Nosotros somos respetuosos en ese aspecto. Con él el tiempo que me unió fue de sumo respeto, entonces no tengo nada que decir más que eso en ese aspecto. Entonces, bueno, es un poco lo que tengo para decirte. Creo que la selección le auguramos todo lo mejor. Me hubiese gustado ganar un título, me hubiese gustado clasificar ahora. Creo que teníamos todo como para poder hacerlo. Fue una etapa difícil, fue una etapa donde hubo una pandemia de por medio, fue muy difícil para nosotros. Elegimos quedarnos en la pandemia. ¿Por qué? Porque siempre priorizamos lo que es Perú. Había que iniciar también el campeonato peruano, había que estar encima, el trabajo de Juan Carlos, el trabajo de todo mi cuerpo técnico, el trabajo del presidente, el trabajo de todo era estar encima para que todo se reactive. Fue un año para mí muy difícil todo lo que es la pandemia, porque estuve más de un año alejado de mi familia. Todas esas cosas, simplemente lo hice porque lo consideraba indispensable, lo consideraba necesario y lo consideraba porque tenía un contrato. Teníamos un contrato que respetar, algo que... Y bueno, en ese aspecto me quedaron asignaturas pendientes, sí, creo que fue un año duro, pero dentro de ese año duro, dentro de ese año de lesiones, tuvimos cantidad de jugadores operados increíblemente, situaciones muy difíciles de sobrellevar, llegamos a la misma situación que en el año que clasificamos al Mundial. Ustedes saben que en la vez que clasificamos al Mundial hicimos 23 puntos, nos dieron 3 puntos a través de una notable gestión de la gerencia deportiva, del presidente, del área de la gerencia, de Juan Carlos estar muy encima, de todo lo acontecido nos posibilitó esos 3 puntos que se gestionó, se pelearon y a través de una notable gestión que nosotros tuviéramos la posibilidad de estar en un mundial. En esta etapa se hizo un punto más, con todos los problemas que tuvimos, hicimos un punto más que la eliminatoria pasada. No teniendo a Paolo, que ustedes saben que era el capitán nuestro, no teniendo a Jefferson, porque prácticamente no lo tuvimos nunca, estuvieron operados los dos, lamentablemente nos vimos involucrados, no tuvimos a Alberto Rodríguez, que eran jugadores que en el presupuesto nuestro, cuando nos tocó renovar el contrato, dijimos, si bien van a tener 37, 38 años para todo esto, creemos que nos van a dar una mano fundamental para todo lo que tenga que ver. Sin embargo, lamentablemente, innumerables problemas se nos presentó a lo largo de todo el camino. Lamentablemente hicimos un punto más, pero bueno, nos tocó vivir situaciones muy difíciles para nosotros. Se alteraron cuestiones que fueron muy difíciles, así como resalto otras cosas que sucedieron, lamentablemente no sucedieron en esta etapa. Pero bueno, o sea, así se dieron las circunstancias. Lamentablemente me hubiese gustado clasificar, es un dolor muy grande que tenemos nosotros de no haber podido así, de la misma manera que todos, de la misma manera que los jugadores. Me hubiese gustado ganar un título, creo que Perú estaba en condiciones durante nuestra gestión, con los muchachos, con todo, de haber podido ganar un título. Estuvimos en todas las Copas América, estuvimos en el podio, en todas las Copas América y en la única Copa que no fue la Copa América, que fue la Copa Centenaria, salimos quinto en el campeonato, en la suma general. Entonces, bueno, lamentablemente no se nos dio, me hubiese gustado.
Ojalá, Dios quiera que se pueda dar, porque creemos que hay equipo como para poder lograrlo. Por supuesto que es difícil, Perú compite con las mejores selecciones en todo aspecto, pero bueno, o sea, lamentablemente en ese aspecto fue como una asignatura pendiente que tenemos nosotros dentro de las posibilidades que se podían haber dado. Profesor, aquí Ana Lucía Rodríguez de Gol Perú, estamos en vivo, buenas tardes con todos en la mesa. Tengo dos preguntas, profesor. La primera es si los temas legales en la federación tuvieron que ver también o influyeron en su decisión de no continuar. Y la segunda es si considera o cree usted que Juan Carlos Oblitas debería continuar como director deportivo. Yo creo que Juan Carlos es vital para el crecimiento del fútbol peruano, por el conocimiento, y esto es independientemente de todo lo que es lo nuestro, debe por el respaldo y por el conocimiento para el futuro cuerpo técnico que tiene, por todo lo vivido, es el técnico de mayor experiencia. Yo tengo una admiración muy especial hacia él, tenemos una admiración porque tuve la oportunidad de enfrentarlo como técnico y tuve la oportunidad de escucharlo en sus declaraciones, tuve la oportunidad de ver su carrera deportiva. Creo que de los mejores técnicos, si no el mejor, de los mejores, porque hay grandes entrenadores del fútbol peruano, al que le estoy muy agradecido también. Pero creo que él es vital para todo cuerpo técnico que venga, sobre todo por el conocimiento que tiene el jugador peruano, sobre todo por las posibilidades que le pueda brindar de apoyo, de respaldo, de tranquilidad. Trabajar como trabajamos nosotros es trabajar con una tranquilidad impagable. O sea, tanto el presidente como Edwin Oviedo en su momento cuando tuvo que tomar las decisiones, cuando me sentó y me dijo, pase lo que pase, usted va a ser, tome las decisiones que usted tenga que tomar, usted va a ser el técnico de la selección peruana hasta que yo termine mi gestión. Eso para mí es invalorable. Y todo el respaldo que tuve de Juan Carlos, el aspecto deportivo, tomá lo que vos creas conveniente, en los consejos que hemos recibido de parte de Juan Carlos, nos dio la posibilidad de sostenernos en el cargo durante todo este periodo. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, yo creo que no solamente son decisiones muy personales de él, por supuesto, es necesario que para mí Oblitas continúe en el cargo por todo lo que la tranquilidad que le puede otorgar a un futuro cuerpo técnico de la selección. Y en la parte legal te lo puedo decir él. Yo no hablo de esos temas legales, visto, o sea, solamente el abogado, o sea, yo te puedo hablar simplemente del aspecto deportivo. No es que hayan influido los temas legales, yo diría que son temas contractuales, de cláusulas contractuales. La pregunta que usted me hace como legal, todo es legal. Los temas contractuales en los que no nos hemos puesto de acuerdo, nada más. Como las otras veces sí nos pusimos de acuerdo, esta vez no. Y bueno, no estaban dadas las condiciones, como dije antes, para continuar de esa manera, que no, insisto, no tiene que ver solamente por la cuestión económica, sino que hubo otras modificaciones contractuales que yo no estaba de acuerdo y por lo tanto no se renovó el contrato. Esta es básicamente esto, pero no se trata de legal o ilegal, todo es legal. Hay cláusulas contractuales que se discutieron y nosotros no, yo por lo menos, juntamente con Milton Gareca, no estábamos de acuerdo en esas modificaciones. Eso fue todo, pero no es que haya impedimentos legales para continuar, ¿no? Profesor, muy buenas tardes, acá a su derecha. Pepe Guasli lo saluda de TV Perú, el canal de todos los peruanos. Profesor, dos consultas. La primera, a colación de su respuesta con la necesidad de que siga Juan Carlos Oblitas en su cargo. Sabemos por los manejos que se han dado y la gestión dentro del fútbol peruano y sobre todo en la Liga 1 que en la federación, a título personal, podría decir que se rigen más las personalidades que los principios. Sobre eso, y el viaje previo a la repesca, que ha sido tan controversial y del cual usted no se ha manifestado aún, ¿cree que estas personalidades atentaron contra su proyecto? Y corríjame si me equivoco porque
tenemos la información de que usted solo permitió que los futbolistas viajen únicamente con sus familiares. La concentración final atentó contra su planificación, vio que atentó contra la planificación que habían dado. Y la segunda, profesor, acabadas las eliminatorias a Qatar, en abril usted dio una conferencia de prensa muy concluyente, muy crítica sobre la cultura deportiva en nuestro país. Algo de eso, ya que no quiero hablar de temas económicos en la renovación, algo de eso, de la cultura deportiva en nuestro país, llevada a la federación, que usted bien conoce, las estructuras, la gestión, el manejo, ¿influyó al final en su decisión de no continuar al mando de la selección? No, o sea, le manifesté, o sea, que había una intención de todos, o sea, todos. Para nosotros es un honor que la federación piense nuevamente en una renovación. Es un honor, lo tomamos como algo destacado, elogiable, con una responsabilidad, de esa responsabilidad de que uno quiere asumir, o sea, siempre que a uno lo quieran que continúe, quieren que continúe, bueno, o sea, siempre lo hemos destacado. Entonces, esas cosas dignifican a uno, entonces somos agradecidos, por eso era necesario para nosotros agradecerle a toda la gente en todo este periodo, todo lo que ha hecho por nosotros. El tema de, siempre me he manifestado que yo creo que es necesario que el fútbol peruano mejore, o sea, es necesario, mejoren las canchas, mejoren los equipos, mejoren la infraestructura. Eso se necesita dinero, se necesita un gran compromiso de todos. ¿De quién? O sea, de los clubes, de la federación, de los empresarios, del Estado, no desde el control, sino de la supervisación. En Argentina, para citarle un ejemplo, en Argentina los equipos reciben tierra del Estado, donde hacen sus complejos deportivos. Toda la mayoría de los equipos son tierras que el Estado no utiliza y que se lo da a las instituciones por 50 años, por 100 años, o donde tienen que pagar una especie de canon o algo y se adueñan de las tierras. ¿Para qué? Para que hagan sus inferiores. Bueno, supongo yo que el Estado tendrá tierras. Es una cuestión que tiene que ver con una política deportiva que ya no quisiera opinar más, simplemente ahora le digo a modo de lo que siempre he dicho. ¿Para qué? Para que el fútbol peruano crezca, o sea, falta que se involucre todo el mundo, o sea, para un crecimiento del fútbol se tiene que involucrar a todo el mundo, no es por arte de magia. Lleva de un proyecto, y Perú lo que necesita es un proyecto. ¿Para qué? Para los grandes talentos que tiene Perú, a todo nivel, y cuando hablo no hablo del fútbol sino del deporte, tengan el apoyo necesario para poder crecer. Entonces, todo eso es infraestructura, todo eso es un proyecto, todo eso es costo, todo eso es crecimiento, progreso. Y bueno, cuando hablo de la cultura, porque creo que un país que tenga deporte con una educación hace mejores ciudadanos, hace mejores personas, hace personas competitivas, cultas, y me parece que eso es indispensable para el crecimiento de un país. En lo que se refiere a Doha, cómo se maneja, yo quisiera que muchas veces, más allá de las opiniones, cómo se maneja un acontecimiento histórico de esta naturaleza. Primero, nosotros para hacer un partido amistoso teníamos que hacerlo sí o sí en Europa, sí o sí, para que los empresarios, para estar medianamente a la par de los rivales que nos tocaba enfrentar, o o Emiratos Árabes o Australia. Entonces, ¿por qué? Porque ellos, a diferencia de nosotros, jugaban una semana en el estadio que íbamos a jugar, o sea que ellos nos anticiparon una semana, ya jugaban en el estadio, nosotros lamentablemente ni siquiera tuvimos la oportunidad de entrenar, lamentablemente ni siquiera conocíamos el estadio donde íbamos a jugar, era un solo partido. Entonces, la única gestión que había que hacer era jugar en Europa. Para jugar en Europa, ya Bonillo no podía estar pensando la dirección deportiva, todo. Nos pusimos de acuerdo que no se puede estar viajando 6-7 horas a Doha, volver, ir otra vez a Doha, era demasiada ventaja. Entonces había que instalarse en un lugar para estar más o menos a la altura del mismo uso horario, y también, si competía Australia y Emiratos Árabes, competir nosotros también con otro
que era un candidato a jugar un repechaje, como era Costa Rica o Nueva Zelanda. Nueva Zelanda fue la única alternativa porque Costa Rica había firmado otro compromiso con otro, no es que elegimos, se dio de esa manera. Y después, una vez que estábamos en Doha, que tenía que concretar un partido amistoso que genere una recaudación, que le genere al empresario un interés para poder hacerlo, porque no existía ninguna posibilidad hacer un partido en Doha, porque podrían haber, ¿cuántas personas podrían haber? 5.000, 6.000, más de eso, ¿no? O sea, aquel que concreta un partido amistoso tiene que generar un dinero, le tiene que generar un dinero, porque si no, no te hace nadie, te ejecuta un partido amistoso. Y segundo, ¿dónde nos íbamos a alojar? En el Palacio de un Príncipe, para alejarnos un poco de lo que fue un acontecimiento, ustedes quizás lo puedan tomar como distracción, pero para nosotros fue muy emocionante, o sea, contar con el apoyo de la gente de Perú es increíble, es increíble. O sea, fue emocionante, rebalsaba el hotel, y para nosotros, yo no lo vimos como un motivo de distracción y de desconcentración, todo lo contrario, lo vimos como algo de energía, que nos llenaba de energía día a día, que nos llenaba, nuestra familia nos acompañó siempre a un montón de lugares, estaban al lado nuestro siempre, en la eliminatoria, en todos lados vinieron, nos acompañaron, fueron a todos lados, y la gente rebalsaba en todos lados, por todos lados. Y en Doha, ¿dónde se iban a alojar? Y bueno, los peruanos coparon el hotel. Y para nosotros fue una muestra de cariño, fue una muestra de llenarnos de energía. No clasificamos simplemente porque nos enfrentamos a una selección durísima, que hace 6 años en forma consecutiva viene clasificando mundial. Siempre, apenas vimos, dijimos, va a ser muy difícil. Un solo partido puede pasar cualquier cosa en cualquier lugar. Cuando a nosotros nos dijeron que se iba a jugar un solo partido, era 50 y 50. Ahora, si la cosa hubiese sido como la eliminatoria pasada, y uno tiene tiempo de corregir, por ahí tenés una falla en un partido, a lo mejor corregís en el otro, en un partido no tenés tiempo a nada. Los muchachos, a mi entender, dieron todo lo que tuvieron que dar. Durante los 90 minutos fue parejo, quizás mejor Australia, en el alargue fuimos mejor nosotros. En el alargue fue mejor Perú. Terminó físicamente entero Perú, y si tendría que haber un ganador a lo largo de todo lo que fue el partido, si bien fue bastante parejo, no podemos jactarnos de decirnos que fuimos ampliamente superiores, no, de ninguna manera, no lo voy a decir, estaba para cualquiera. Creo que lo hecho por el largo, por ir a buscarlo, porque físicamente lo superamos en todo momento. Creo que Perú pudo haber tenido la posibilidad de haber clasificado en forma directa. Después, bueno, el tema de los penales fue un tema de, ustedes saben, una lotería, lamentablemente. Hemos pasado por penales, lamentablemente en otras ediciones hemos eliminado a rivales por penales, en este caso nos tocó quedar eliminados. Pero bueno, fue muy complejo, para nosotros estuvimos totalmente concentrados, totalmente enfocados, totalmente diseñados. Por supuesto que me hago responsable, nos hacemos responsables, habrá habido errores, por supuesto, habremos estado en el momento más lúcido, tanto los muchachos dentro del campo de juego como nosotros fuera del campo de juego, fue el momento de mayor lucidez nuestra, y quizás no tuvimos esa lucidez que tuvimos en otro momento. Bueno, era un partido, había que tenerla, por ahí a lo mejor no la tuvimos, pero desde el punto de vista, desde la emoción, desde la gente, desde nuestra familia que estuvo al lado nuestro, no incidió en lo más mínimo para que nosotros estuviéramos desconcentrados. Una pequeña para retomar la pregunta. No, entiendo que ha sido inevitable entonces tener que concentrar con más gente, pero mi pregunta es, ¿usted sugirió a la Federación que solo viajen familiares inicialmente? Yo no sugiero nada, esa cosa la maneja Néstor y la manejan siempre el área deportiva. En el tema del viaje había el charter se contrató para una cantidad de personas que no podía exceder por peso
había que llevar una cantidad de personas. Entonces, sabíamos que la federación tenía obligaciones con algunas personas que dirigentes que tenían que normalmente podían acompañar. Entonces, había algunos futbolistas y se quedó que solamente podían viajar 35 personas, donde estuvimos con Sergio en una reunión y con Juan Carlos Oblitas, y le pedimos específicamente que en el caso nuestro podían viajar solamente familiares directos, no más de 35 personas de parte de la familia que podía acompañar, y le pedimos expresamente que se cobre a la gente que nosotros llevamos expresamente, se pidió que se cobre esa situación. No queríamos que la federación nos regale ni un peso en ese aspecto, y así se hizo. Hola. Perdón, sí. Nicolás, ¿puedo? ¿Sí? Buenas tardes, profesor Gareca, señor Bonillo, señor Cupelli, señor Santini. En primer lugar, agradecerles por su estancia aquí, porque mostraron un nivel de compromiso con el país que ya quisiéramos muchos peruanos tuvieran y no tienen. Eso en primer lugar. Mi primera pregunta, doctor Cupelli, es para usted. Quizás lo que quiso preguntarle a alguno de mis colegas con respecto a lo legal tiene que ver con la representatividad de la Federación Peruana de Fútbol, que en este momento tiene problemas de inscripción en los registros públicos, que tiene discrepancias y controversias en torno al estatuto de la Federación, a si es legal o no es legal la forma como fue elegido el actual directorio. Si todo eso en algún momento le generó a ustedes alguna preocupación de que tuvieran un interlocutor que no tuviera las facultades para firmar los contratos que en este caso había que firmar. Eso en primer lugar. Bueno, yo desconozco esas cuestiones que son internas de la Federación. En realidad nosotros tratamos, cuando digo nosotros, Milton, Gareca y yo, tratamos con el secretario general, Jean Marcel, estaba la doctora Sabrina Martín, que creo que es abogada de la Federación, y les corresponderá a ellos saber si gozaban de esa representatividad o no. En realidad, una vez que se firmaba el contrato, ellos deberían, a la firma del contrato, justificar esa representatividad. Como las negociaciones quedaron truncas, no se llegó a verificar eso que usted me está preguntando, que por otro lado no me corresponde a mí, insisto, ¿no? Correcto. Y mi pregunta, profesor Gareca, usted dirigió en el fútbol peruano primero en Universitario de Deportes. Encontró una realidad en el fútbol peruano. Luego volvió para dirigir a la selección y ha estado 7 años consecutivos aquí. En el fútbol peruano probablemente la gran mayoría haya un consenso que encontramos que la selección mostró un nivel competitivo muy alejado de lo que es el nivel del fútbol doméstico, la organización local, la competición. Un ascenso directo de un torneo amateur lleno de irregularidades, lleno de incompetencia y en algunos casos de corrupción. Encontramos que hay una cantidad de equipos en el torneo peruano, que hay una serie de medidas en torno a qué jugadores deben jugar y no deben jugar dentro del torneo. Mi pregunta es, con respecto al fútbol peruano doméstico que usted encontró cuando llegó la primera vez al Perú o cuando volvió para dirigir a la selección, con respecto al que deja hoy, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Cuál es su análisis? ¿Ha habido una evolución? ¿Ha habido una involución? ¿Qué realidad del fútbol peruano doméstico deja este comando técnico en el momento de partir, cuando su responsabilidad ha sido solamente selección? Bueno, a mí me gustaba más, cuando llegué había equipos más competitivos, me parece, en ese aspecto. Estaba el equipo de Juan Carlos,
de Cristal, enfrentar a ese equipo. Bueno, yo me acuerdo que estaba el Chorri Palacio, estaba Yepud, Lobatón, o sea, era un nivel, me parecía que era un nivel universitario. Cuando me tocó dirigirlo tenían jugadores de mucho nivel también, o sea, en todo aspecto, y bueno, Alianza era otro tanto, y hoy en día lo que veo respecto a aquel entonces es, bueno, un estancamiento. En ese aspecto yo creo que se necesita reestructurar, o sea, soy un poco reiterativo en ese aspecto, pero bueno, tiene que ver con todo lo estructural, tiene que ver que un entrenador no entrene o no en una sola cancha, o todas las divisiones menores no entrenen o no estén condicionados un entrenador a entrenar una hora y a la hora que vuelva otro entrenador y de otra categoría, entonces todo se limite a una cancha, o sea, y eso es algo muy común en muchos equipos del fútbol peruano. Entonces es elemental, o sea, que eso se expanda, es elemental que se crezca para precisamente los jugadores vayan resurgiendo, hacer algo mucho más federativo, o sea, porque cuántas zonas del interior del país por ahí debe haber cada talentos importantísimos como para que bueno, se tengan en cuenta. Creo que el fútbol peruano necesita una evolución. Yo no lo veo en ese aspecto. Bueno, o sea, tiene que ver con lo estructural, no porque no salgan jugadores. El jugador peruano siempre se va a abrir espacio, siempre se va a ingeniar para salir y para trascender. ¿Por qué? Porque está la genética. Ahora, se necesita sí o sí ayudar a esa genética. Se necesita sí o sí a que todo esto sea cantidad, no algo limitado o sea por una condición natural, sino que se necesita que se lo ayude al deportista peruano a crecer y cada vez ser mejor en ese aspecto, ¿no? Si ustedes, me parece, más allá de las inquietudes que puedan llegar a tener, hasta acá llegamos. Me parece que eso es lo más importante, agradecerles. Y bueno, muchísimas gracias por todo. Profe, última pregunta. ¿Cómo? Tengo acá, perdón. La última pregunta, por favor. Buenas tardes a todos. Primero, profe, comando técnico, gracias por todos estos años, a todo nivel, creo. Y la última es, sé que es una conferencia de despedida, pero si por esas cosas raras que tiene la vida, el fútbol, mañana usted recibiera, o el señor Cupelli, una llamada de parte de la Federación buscando tener una nueva reunión para modificar o regresar a los acuerdos originales, la pregunta es si ustedes estarían dispuestos a escuchar o ya lo dan por terminado. Y la segunda, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Dirigiendo otra selección o tal vez algún club en tu país? Gracias. Bueno, no entendí bien la primera, o sea, porque responderte tendría que ver con algo que, viste, no quisiera en este momento entrar, o sea, lo único que puedo decir, o sea, porque, o sea, tengo que ser muy cuidadoso de lo que digo, porque la única intención nuestra es agradecer en este caso, porque fueron 8 años, casi 8 años espectaculares para nosotros, muy fuerte en emociones, y así es donde queremos terminar. Ahora, la selección Perú, la selección peruana o algo por el estilo, no sé, que me deparará el futuro, siempre es algo muy considerado por nosotros, siempre es algo va a ser muy considerado en todo aspecto, o sea, no solamente para el trabajo, sino también para como visita, como vuelvo a reiterar, dejamos cantidad de gente amiga, gente que uno quiere. Y bueno, o sea, yo tengo cosas con el país también, tengo a lo largo de todo este tiempo, tengo compromisos con el país, entonces es motivo permanente de poder llegar a venir. Así que bueno, en cuanto a eso es la respuesta que te puedo hacer. En Argentina no tengo ningún ofrecimiento, en realidad en estos momentos no tengo ofrecimiento de ningún lado, o sea, solo porque uno llama ofrecimiento de algún lado real
cuando es algo oficial, ¿viste? Cuando se comunica un presidente conmigo o con el doctor Cupelli. O sea, mientras yo no tenga algo oficial de algún presidente o que me llame un empresario o que diga a alguien, hay un interés de algo, no lo puedo considerar. O sea, simplemente la consideración la hago cuando es algo oficial directamente. Entonces, por el momento no tengo nada. Gracias. Bueno, damos por concluida la conferencia. Muchas gracias a la prensa por su presencia y a todo el equipo de Ricardo Gareca. De despedida del ex técnico de la selección de Ricardo Gareca. Se va entre aplausos. Es la despedida de Ricardo Gareca, de su abogado, el doctor Cupelli, de Bonillo y de Sergio Santín.